Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todos. Un día gris, lluvioso, comenzando la semana, nuevamente en esta queridísima radio CX30, Radio Nacional, después de unas vacaciones, después de unas, yo te diría, lindas vacaciones a nivel personal, unas vacaciones pequeñas, ¿no? Unas pequeñas vacaciones de semana de carnaval. Bueno, que aprovechamos con motivo de la transmisión de Rutas de América en esta radio, pero digamos que a nivel humano, unas tensas vacaciones. ¿Por qué? Bueno, por lo que todos sabemos, presenciando estos hechos lamentables de la invasión rusa a Ucrania, siguiendo muy de cerca los acontecimientos, ingresando a distintas plataformas, servidores de información, a distintos portales, yendo a distintos programas también televisivos, tanto de televisión abierta como televisión también online, prensa especializada. Y fuimos, de algún modo, componiendo una investigación que vamos a entregar hoy en la segunda media hora respecto a lo que podríamos decir puede significar un primer capítulo en una entrega vinculada a las perspectivas que esta invasión rusa tiene, los motivos desde Vladimir Putin, a su vez el desarrollo que se va dando en esta invasión y las consecuencias que ya trajo y que seguirá teniendo esta invasión de Rusia a Ucrania. Un hecho lamentable a nivel humanidad. Por supuesto que hay muchos hechos lamentables. Ustedes dirán, bueno, hubo otras invasiones, no tuvieron tanta repercusión. Bueno, sucede que esta invasión ocurre sobre un país en Europa. Se suponía que Europa había aprendido la lección, que era, digamos, el continente que estaba pacificado, el nunca más las guerras, continente realmente muy agredido, muy lastimado, muy perjudicado por guerras en el siglo XX, ¿no? La Primera, Segunda Guerra Mundial, luego todo ese periodo de la Guerra Fría. Bueno, se suponía que Europa ya había dejado eso y que en el resto del mundo sí se van dando distintas guerras por distintos motivos. Pero evidentemente no es así. No es así y una potencia nuclear, una potencia militar como Rusia, invade a un país que en escala ante Rusia es un pequeño y prácticamente inerme país, al menos en teoría, a priori. Hoy se está demostrando de que es un país con un enorme espíritu de heroicidad nacional, que es un pueblo muy heroico. El pueblo ucraniano es un pueblo trabajador, un pueblo que estaba desarrollando una interesante democracia a partir de la elección de Volodymyr Zelensky, un hombre que es abogado, que es un abogado especialista además en determinados temas jurídicos internacionales y que tuvo una trayectoria como actor, inclusive en la televisión, y ha quedado eso en el mito popular como un cómico de televisión que pasó a ser presidente de los ucranianos. Fue una también de sus tareas profesionales desarrollar una serie cómica al estilo de un Benny Hill, de pronto, o de un Olmedo, acá en el Río de la Plata, pero de formación académica. Vamos a hablar de esto en la segunda parte, es uno de los temas excluyentes, creo yo, en este momento en el mundo. Y en esta primera parte vamos a recibir al diputado, el doctor Felipe Schipani, para hablar de otro tema que es a nivel nacional y es excluyente como tema nacional, el referéndum. El referéndum, digamos, por o contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que lo ha planteado aquella inicial recolección de firmas iniciada por el PIT-CNT, básicamente iniciada a través de los sindicatos de FANCAP, y luego se adhiere FENAPES y así el resto del sindicalismo uruguayo, ese PIT-CNT que luego va a empujar a que el Frente Amplio también acepte ir por esta vía opositora al gobierno contra el acto de gobierno principal, la Ley de Urgente Consideración. La Ley de Urgente Consideración es el acto de gobierno que le da razón de ser a este gobierno de coalición, y yo te diría que le da razón de ser a la coalición en sí. ¿Por qué? Porque esta ley, que es constitucional, así inclusive lo ratifica una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, es una ley que está contemplada por el mecanismo constitucional, artículo 168,
Es una ley que trata, de un modo más abreviado, en un proceso legislativo que contempla todas las etapas de los procesos legislativos, bueno, la reforma de un montón de aspectos que hacen a la actividad del Estado. A ver si esto nos queda claro. Es una ley que establece cómo tiene que funcionar el Estado y qué funciones debe cumplir el Estado. Dentro de ese elenco de funciones que la Ley de Urgente Consideración contempla, todas ellas están concebidas y están mandatadas por la Constitución de la República. Son funciones que el Estado debe cumplir, y muy particularmente las que están contempladas en los 135 artículos, como por ejemplo la seguridad pública, lo que se llamaba antiguamente el orden interno, establecer el orden interno o la seguridad pública prerrogativa, exclusiva del Estado. Por otra parte, otras actividades, por ejemplo, la educación, por nuestra Constitución, cometido esencial de un Estado social de derecho que se va construyendo históricamente desde aquellas iniciales etapas de don José Valle Ordóñez en su segunda presidencia, cuando a la vuelta de Europa entiende que un pequeño país como el nuestro tenía que articularse como un país protector, incidente en la vida de la gente, en la vida social, en la vida económica, en la vida educativa, y que ese Estado de Derecho pasó a ser un Estado social de derecho. En ese sentido, la LUC simplemente recoge todos esos cometidos y los trae al hoy, los actualiza. Por eso yo siempre hablé de actualizar derechos y libertades. Está con nosotros el doctor Felipe Schipani para compartir con nosotros esto y para compartir además lo que han sido estos últimos actos respecto al referéndum. Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros y compartir esta columna de los lunes. Bueno, un acto impresionante ayer, ¿no? La caballada, bueno, la Plaza Independencia, Mira, lleno de gente. ¿Cómo viste todo eso? ¿Cómo estás? bueno, estamos en Rocha en este momento en el marco de la gira en defensa de la ley de urgente consideración. Y bueno, estamos en plena campaña, ¿no? Estuvimos la pasada semana recorriendo el litoral, Ujú. Artigas, en Salto, en Paysandú. Veo una muy buena movilización en defensa de la ley de urgente consideración. Creo que cuando llegamos con argumentos desmentiendo todas las falsedades que sobre el contenido de la LUC se han dicho, vamos ganando adeptos. Y Ujú. francamente estoy muy esperanzado de lo que puede ser el resultado final de ese referéndum, que las encuestas a priori, bueno, indican de que habría una mayoría de uruguayos favorables a que se mantenga dicha ley. Así que muy entusiasmados, estamos en la etapa final, quedan Ujú. 20 días y bueno, vamos a seguir haciendo el máximo esfuerzo por tratar de llegarle a la mayor cantidad de uruguayos. Felipe, ¿cómo estás viendo el interior entonces, de acuerdo a esta campaña que están desarrollando ustedes, esta recorrida? La adhesión es importante, ¿se nota eso? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Realmente hemos hecho movilizaciones en el interior muy importantes y la movilización ayer en Montevideo y en muchos departamentos del país, en esa marcha ciudadana, que surgió realmente, no desde los partidos de la coalición, sino desde los propios ciudadanos que organizaron una marcha. Bueno, obviamente los partidos nos plegamos, Ujú. pero probablemente que esa fue una manifestación increíble, ¿no? Ayer había que ver esa caballada Ujú. desde la rural del Prado, transitando por Araciada, por el Palacio, Avenida Libertador, para concluir con un acto realmente muy masivo. Yo hace tiempo que no veía un acto tan grande. La Ujú. gente salió a la calle, había que ver Sí. la gente en la calle, en las esquinas, ¿no? Aplaudiendo la caravana, la caballada con sus banderas. Este, Y una eso caravana de de coches importante también, ¿no? Con muchas bocinas, Sí, sí, una banderas. caravana de coches muy importantes, muy importantes. Ujú. O sea, eso que reflejan las encuestas, Rubén, de que el gobierno tiene un apoyo del 55%, Ujú. lo dijo la semana pasada la encuestadora Cifra, Ujú. Equipos habló de 51%, pero bueno, anda por ahí.
En todo sí, caso, lo que es claro, lo que es incuestionable, es que hay mucho más uruguayos que están respaldando al gobierno de los que lo votaron, ¿no? claro, Y claro. eso parece que es un dato después de 2 años y medio de gestión de gobierno. Sí, sí, sin duda. Y además hay que desagregar la información respecto a esas encuestas, que también es importante. Todas están entre el 51 y 55% de aprobación al gobierno, pero desaprobación directa, explícita, es un 28%. Después están los que no aprueban ni desaprueban. Eso también es un indicador importante. Ahora, la desaprobación directa al gobierno es baja, ¿no? Es una desaprobación de un 28%. Felipe, otra cosa que yo vi que está bueno destacar es que en estas marchas, inclusive también la concentración de gente en Plaza de Independencia, que fue bastante importante también, ¿no? Multitudinaria, se veían banderas, por supuesto, de todos los partidos que integran la coalición de gobierno, pero predominaba la bandera uruguaya. Predominaba esa bandera que cuando se ven marchas desde el sí, no se ve esa bandera. Las marchas del sí o cualquier movimiento que se va dando a través del Frente Amplio, PCNT, se ve el color rojo predominantemente, y no precisamente vinculado al Partido Colorado, sino que es ese color rojo de la bandera comunista, el color rojo que tienen los sindicatos también de procedencia comunista como el ZUNCA, se ven las banderas del Frente Amplio, y en este caso, cuando se ve una marcha, la Correcaminata por el sí, se veía el rosado, y muchas banderas frentistas y rojas. No, saquemos el colorado es el color más bien de la bandera colorada, pero ese color rojo predominante y por otro lado el color frente amplista y el rosado. Pero en Uruguay parece que no existe, ¿no? Esa es una señal, parece una banalidad lo que digo, no lo es. Es una señal, es un indicador de la voluntad de expresión de un grupo de uruguayos. Y por otro lado vemos que cuando se expresa la gente espontáneamente, como tú decís, que están apoyando esta ley del gobierno. Repito, el acto más importante que trajo este gobierno y que va desarrollando en este periodo y por el cual muchos lo votamos, es este gobierno trajo un acto. ¿Cuál fue el acto principal? La LUC, la Ley de Urgente Consideración. No sé si te merece alguna reflexión también ese tema. Sí, a ver, obviamente ayer primaba la bandera nacional, el color celeste, también banderas de los partidos que se expresaron. Una de las riquezas más grandes que tiene esta coalición es su diversidad Ujú. y una de las cosas que ha ocurrido, obviamente de modo involuntario, porque estoy seguro que quienes impulsaron este referéndum no buscaban ese efecto, es solidificar a la coalición, ¿no? Ujú. La coalición de gobierno y los partidos que la integramos a partir de este referéndum, bueno, hemos solidificado el instrumento de coalición, estamos trabajando espalda con espalda. Mm. Ayer veías, bueno, muchas banderas nacionales, pero las banderas de los partidos mezcladas, los autos con sus distintivos, todos juntos atrás de un mismo objetivo, que como tú bien decías, Rubén, aquí lo que se quiere hacer es impedir el cambio, impedir que el cambio para el que este gobierno llegó se interrumpa, se pare, Ujú. eh, porque en definitiva la LUC es el programa de gobierno de la coalición, ¿no? Claro. La LUC de alguna manera sintetiza aquellos aspectos acordados en el compromiso por el país y toma propuestas de los programas de gobierno de todos los partidos integrantes de la coalición. Ujú. Y bueno, y por eso es tan importante y por eso todos los partidos sienten que eh, lo que está impugnándose es parte de lo que han propuesto en la campaña electoral, Ujú. es parte del compromiso ciudadano que asumieron con la gente. Claro. Entonces, yo creo que eso pesa, eso es muy importante. Nosotros me parece que tenemos que insistir con ese concepto, que el Frente Amplio, el PIT-CNT, claro, ahora con un gobierno que tiene la popularidad que tiene, intenta soslayar, pero este es un referéndum contra el gobierno. Lo que Sí, quiere sí. hacer el Frente Amplio del PIT-CNT es deslegitimar, es desgastar al gobierno, es ponerle un palo en la rueda, es de alguna manera sustituir lo que la ciudadanía votó en octubre de 2019. Este gobierno lo votaron para gobernar, para hacer los cambios. Y Sí. claramente el Frente Amplio vuelve a ese rol tradicional de partido opositor, de oposición destemplada, que es la máquina de impedir las transformaciones en el país.
Y bueno, yo creo que la ciudadanía se va a pronunciar categóricamente el 27 de marzo, y no hay mal que por bien no venga, porque si bien estamos empantanados discutiendo un tema que no es relevante para el país, porque francamente, si existen los niveles de desconocimiento que existen sobre la LUC, para mí tiene una sola explicación: es que la LUC no le ha afectado la vida a nadie, ¿no? No le Claro, preocupa a nadie, no es motivo de preocupación de la gente. Entonces, por eso la gente no se interesa en conocer los contenidos. claro. Pero yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que, pretendiendo debilitar y desgastar al gobierno, lo que va a generar este referéndum es un espaldarazo, ¿no? Es Ujú. un espaldarazo importantísimo para profundizar los cambios y las transformaciones. O sea que me parece que les va a salir el tiro por la culata. Dijiste algo muy importante ahora al final. Por supuesto que todo tu desarrollo es totalmente coherente con aquel comienzo que tuvimos tratando este tema contigo. Recuerdo que coincidías conmigo. Creo que fuimos los primeros en decir que esto era un acto contra el gobierno y a su vez un intento de poner en jaque la popularidad del gobierno y la autoridad del gobierno, ¿no? Es el ejercicio del todo o nada de jugarse a una opinión pública o que lo ratifique o que lo desapruebe, que lo desautorice si acaso surgiera el otro resultado, ¿no? Es decir, la derogación de los artículos. Lo habíamos tratado contigo de modo muy interesante. Pero por otro lado, esto que tú decís, yo te invitaría incluso a que el jueves, si podés, tratarlo desde el punto de vista del contrario sensu. ¿Qué quiero decir? Hacer un ejercicio imaginario mental. ¿Qué pasaría si estos artículos no estuvieran más? Si se derogaran estos artículos. ¿Qué pasaría con el funcionamiento de la policía? ¿Qué pasaría con la seguridad? ¿Cómo está funcionando la seguridad pública ahora? ¿Qué pasaría con bueno, el tratamiento ya distinto de los delitos violentos a nivel carcelario, a nivel penal? ¿Qué pasaría con la portabilidad numérica, que ahora tenemos esa libertad de migrar entre empresas? ¿Qué pasaría con la educación? ¿Volverían los sindicatos entonces a cogobernar la educación? Es decir, estaría bueno hacer un ejercicio respecto a eso. Y ahí voy al punto final de esta exposición que hiciste, que es, la gente no notó nada raro. Eso quiere decir que la LUC no afecta seriamente, ni descontrola, ni descalabra nada. Basta que pase algo extraño en el funcionamiento de un país para que la gente se manifieste rápidamente y empiece a ver de qué se trata esto y se ponen a investigar. Evidentemente esta ley lo que ha hecho es de algún modo fluidificar más. ¿Viste cuando le pones aceite a la bisagra de las puertas de tu casa que rechinan y ya no anda muy bien? Igual le pones un poco más de aceite para que funcione mejor, ¿no? Por ejemplo, la seguridad pública estaba rechinando, ¿no? Estaba realmente mal. La educación, ¿no? Tenía las bisagras recontra oxidadas, ¿no? Esa puerta no abría y cerraba bien. Y al contrario, se la cerraba a muchos, ¿no? Que el 60% no terminaban sus ciclos educativos básicos. Eh, Creo que ahí está el punto, ¿no? Es decir, la gente está viendo que el Estado está funcionando y, y en algunos aspectos está funcionando mejor, fluye mejor. No sé si eso también lo viste en esta recorrida, la gente eso lo manifiesta. Totalmente. A ver, la LUC es un tema de debate Mm, en los medios, en los círculos políticos, porque está planteado este referéndum. Ojo, referéndum que es un mecanismo constitucional y que es absolutamente legítimo, mm, pero no es un tema de preocupación. Y es como tú mm, decís, a ver, si la luz generara todas esas catástrofes que se vaticinaban y anunciaban, mm, pero ya habría manifestaciones en las calles, ¿no? En contra de sus contenidos. claro. Y la LUC es una ley que está vigente hace 20 meses, Ujú, hace 20 meses. O sea, no ujú, es un proyecto de ley, no es algo que va a ocurrir y que legítimamente puede generar alguna incertidumbre sobre sus efectos. Ya está vigente hace 20 meses, ujú, nada de lo que se vaticinó que iba a ocurrir ocurrió, ninguna de las fatalidades, ni la policía salió a balacear a la gente y a reprimirla, ¿no? Como se anunciaba ujú, con el gatillo fácil, ni se han desalojado masivamente inquilinos con el alquiler sin garantía, todo lo contrario, ¿no? Hay claro. datos de estos últimos días que hablan que solo el 2% de los desalojos que han habido de la implementación de la LUC obedecen al mecanismo de alquiler sin garantía. O sea, eso es el desalojo masivo, un Sí, 2% en el universo de alquileres. ujú, Lo de la portabilidad numérica, que creo que ha quedado absolutamente claro,
se decía que veníamos a privatizar y a desguazar Antel. Bueno, lo que ha quedado mm, demostrado es que se ha fortalecido Antel, que ha ganado clientes de otras compañías, lo de la privatización de la educación, en fin, y otras sí, sí. tantas falsedades. Bueno, La propia la realidad, inclusión financiera que ahora es libre también es un dato muy importante a tomar en cuenta. o Este, sea, la propia realidad se ha encargado de desmentir, ¿sí?, mm, cada una de esas falsedades que en su momento se sostuvieron y que aún se sostienen por parte de algunos. Lo que es claro, mm, lo que no deja lugar a dudas, es que la LUC lo que sí ha traído son beneficios y derechos. El ujú, derecho a la portabilidad, a ser dueños de nuestro teléfono, el ujú, derecho a la libertad financiera, ¿no?, a ujú. poder elegir cómo cobrar el sueldo, ¿no?, y no tener que depender de un banco, y fundamentalmente atender a una El sociedad derecho, por ejemplo, a una compraventa de un auto, de cualquier tipo de actividad, un auto usado, qué sé yo, y no tener que estar rindiendo cuentas a los bancos, hacer una rendición de cuentas, como, ¿no? Toda esa libertad es importantísima que el uruguayo la sienta. El totalmente. mercado va a fluir más, ya se nota. Bueno, se nota que hay mucho trabajo, eso me lo dice mucha gente. ¿Sabés dónde está el tema ahí, Felipe? En la actividad privada y sobre todo en los oficios. Mucho trabajo para sanitarios, para albañiles, para constructores, para Totalmente, vidrieros, para cerrajeros. totalmente. Es ahí donde la economía produce riqueza, donde funciona, ¿no? Las camisas que nosotros usamos, los zapatos, la ventana de tu casa, el water closet, el calefón, eso es lo que produce riqueza, ¿no? Los que pueden hacerlo, los que lo pueden instalar, los que te pueden revestir un baño y no los miles de empleados que son administrativos y que todavía se dan el lujo de protestar como los de AEU cuando fueron los más privilegiados, con estabilidad laboral y con salarios importantes en términos comparativos. Pero vamos a ser claros en ese asunto. En ese sentido también las señales de este gobierno y las señales que se dan a través de esta ley, bueno, abrieron a un mercado bajo pandemia, ¿no? Que se cuidó, inclusive que no pararan los motores, se reactivó la economía del país, bajó la tasa de desempleo, el déficit fiscal lo bajó este gobierno. Quiero cerrar esta nota con este tema. Yo noto mucha desesperación de parte de los que quieren derogar estos artículos. Hay tres elementos que me dan claramente eso. Uno es, el acto del Estadio Centenario no se hace porque no recogieron la cantidad de entradas como para llenarlo. Se ve que pretendían hacer un acto magnánimo, ¿no? Un estilo soviético, magnánimo como siempre hacen, pero se ve que no les dio porque como cobran 1.600 pesos las entradas, la gente no va. Porque, claro, tienen que pagarle a los artistas, artistas que van y van a cantar y ese tipo de cosas. Entonces ahí se los pasó para el velódromo. Vos fíjate que del estadio pasar al velódromo, estabas jugando en primera, querés jugar en la Premier y tenés que jugar en la B de acá, ¿no? Bueno, de Uruguay. Bueno, ese ya es un dato importante. Por otro lado, Carolina Cose hasta emplea frases de Tabaré Vázquez hablando de que hay muchas pompitas de jabón, ¿no? Respecto a este tema. Y el otro tema que denota desesperación es la protesta eh, acusando al presidente de que va a ejercer un acto inconstitucional porque va a hacer esa cadena de prensa en defensa de la LUC, ¿no? Salió Andrade a decir que eso es inconstitucional. Este, te dejo la Bueno, reflexión. y yo creo que es la desesperación, Rubén, ¿no? Lo que es claro es que la campaña del sí no ha estribado en un argumento sólido, ¿no? Esa es la verdad, o sea, porque cada una de las cosas que han dicho han sido desmentidas, no por nosotros, por la realidad. Mm, Entonces, están buscando un día sí, otro también, la forma de, bueno, argumentar, defender lo que a esta altura es indefendible. Y ya está en un momento, ¿viste? Cuando los partidos son muy desfavorables para un cuadro, el otro cuadro viene ganando por goleada. Bueno, ¿qué hace el cuadro que va perdiendo muchas veces? Bueno, empiezan a pegar, empiezan a ensuciar el partido, mm, y lamentablemente esa es la actitud que estamos viendo, ¿no? Los dirigentes del Frente Amplio son como ese león que está encerrado, mm, que lo están por atrapar, y bueno, y que tiende a atacar, ¿no? mm, Y bueno, y se tiran al debate este tipo de cuestionamientos. Claro, no les gusta que el presidente de la República sea, digamos, quien hable en la cadena nacional en defensa de la LUC, mm,
porque el presidente de la República tiene un 55% de aprobación, Ujú, pero es absolutamente constitucional. Hay que leer la Constitución de la República, leer el artículo 77, numeral 5, que lo que señala es que el presidente de la República no puede ser parte de comisiones ni clubes políticos ujú, y que no puede participar en la propaganda política de carácter electoral. Esa ujú. norma, lo señalaba muy bien ayer el catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, Rubén Correa Freitas, refiere a los actos electorales electivos, en Claro. donde se eligen a los representantes, en donde se eligen Para cargos selectivos, el claro. presidente para cargos electivos. Este es un referéndum. Aquí Mm, lo que está en debate es una ley del gobierno, es una ley firmada por el presidente de la República. De mm. modo que no hay ninguna duda que el presidente está habilitado a participar de la campaña. Y yo diría que más que legitimado está en el deber de hacerlo, porque aquí, Exacto. reitero, se pretende impugnar la ley fundamental, el buque insignia de este gobierno. Y Ujú, déjame finalizar con una cosita, porque el otro día, en esta búsqueda permanente de argumentos, ¿no? Porque se desvanecen todos los días los argumentos del sí, decía Valenti que esta ley de urgente consideración favorece a los de arriba y mm. perjudica a los del medio y a los de abajo. Bueno, es absolutamente al revés. Y rápidamente, a ver, ¿quiénes son los más desfavorecidos cuando falla la seguridad pública? Y Claramente no sí, son los de arriba, no son los que pueden claro, pagar seguridad privada, rejas, claro. alarmas. Andan en coche. Ujú, En qué ujú, barrio se sufre más la inseguridad? ¿En claro, Carrasco, en Positos o en Casaballe? Bueno, claro. claramente es en Casaballe, son los de abajo los que sufren mayormente la inseguridad, ¿no? Ujú, La señora que sale a las 5 de la mañana a tomarse el ómnibus a la parada y la ujú, rapiña. claro. ¿Quiénes sufren más el deterioro de la educación pública? ¿No? Los que mandan a sus hijos al British o a la escuela Claro. italiana, o quienes tienen que mandar a sus hijos a la educación pública, justamente esas zonas de contexto crítico, donde solo 13 de cada 100 jóvenes terminan el liceo. Claro. ¿Quiénes son los beneficiarios del alquiler sin garantía? Los que no tienen que alquilar, ¿no? Los que son propietarios o aquellos que no tienen los medios para ofrecer una garantía y de otro modo no accederían a una vivienda. Ujú, Claramente esta ley es una ley de un profundo contenido social que favorece a los del medio y a los de abajo. Esto ujú, hay que dejarlo claro y por eso esta es una ley popular, es ujú. una ley popular, es una ley que cobija a los que más necesitan de la asistencia del Estado. Sí, sí, sí. Por eso yo al comienzo decía que esta ley recoge los mandatos de nuestra Constitución y de un Estado que siempre ha buscado cobijar a los más vulnerables, a los más débiles, a los más pobres. Es una ley de un contenido social y popular muy importante. Seguramente hasta parece que está ahí la envidia de que no se nos ocurrió a nosotros un instrumento así, pero no, porque la mentalidad que tienen es otra, es encaramar en el poder una burocracia pública que sea prebendaria de ese poder, como lo hacen todos los regímenes de izquierda, y se termina concentrando la riqueza en esos administradores del Estado y el resto de la sociedad vive rehén y vive totalmente expuesta a ese enriquecimiento de los burócratas y una actividad privada que se venía desplomando. Esa es la verdad y la gente lo sabe. 55-51% de aprobación, evidentemente les da mucho miedo que el presidente, que es, como diría Fito Garcés, es el 2 de la muestra, ahora al salir a defender esta ley de urgente consideración. Fito Garcés, que me deja mucho que desear en sus opiniones, para mí, es otro de los operadores académicos que se encargan de confundir la opinión pública para mí, y lo voy a decir rápidamente por qué. En el programa de ayer, el conocido programa de Ignacio Álvarez, se hablaba de que la campaña del Frente Amplio comenzó con error. Él habló del error y después habló de tropiezos. Y salió Fernando Pereira a decir, bueno, aquellos partidos políticos que no hayan tropezado que tienen la primera piedra. Perdón, perdón, diría yo, perdón. ¿Cómo en este país nos hemos acostumbrado y naturalizado el mal uso de las palabras? Le estamos dando calificativos que no corresponden. ¿Comenzó con error o comenzó con groseras mentiras la campaña por el sí? Porque la mentira es un acto de deshonestidad a nivel político y a nivel electoral. El hablar con mentira respecto al acto de gobierno principal, una ley que nos afecta a todos, positivo o negativamente, es confundir la opinión pública, es un acto democráticamente criminal. Por supuesto que usar el referéndum es lícito, el mecanismo de referéndum, como tú bien decís, es un mecanismo constitucional,
Pero ¿cómo lo estás usando? Hay que ver cómo lo están usando. Para una campaña tan sucia, tan mentirosa y tan sucia, tan irresponsable a nivel civil, a nivel ciudadano. ¿Eso es una actitud democrática realmente? Qué difícil se hace en estos países, Felipe. Qué difícil se hace que podamos prosperar conviviendo con sectores políticos que son inconciliables con el sentir republicano y nacional, con un sentir republicano democrático. Yo creo que por ahí tiene que empezar a ocurrir un análisis serio, académico, porque si no estamos confundiendo la opinión pública y naturalizamos todo. Bueno, empezó con tropiezo, minimizando el tema. No, se empezó diciendo que se iba a privatizar la educación pública. Vino un argentino de la cámpora que no tenía ni idea de nuestro país y se vino con la estrategia camporista de tirar ese tipo de bombas totalmente mentirosas. Apareció Valenti, como todos sabemos, que es el rey de la mentira contumaz. Totalmente, con aquella leyenda, la LUC no es Uruguay, ¿no? Un Claro, argentino kirchnerista nos vino a decir de que la LUC no es Uruguay. Sí, yo coincido, a ver, esta es la campaña más sucia que se recuerde en años. Y déjame finalizar con una anécdota. Yo creo que lo que está ocurriendo, Rubén, ya se puede definir como terrorismo discursivo. sí, A ver, las cosas que se dicen, ¿no? Cuando se dicen de parte de importantes dirigentes, se dicen a través de los medios de comunicación y tienen difusión, no generan efectos inocuos. Y te voy a contar una breve anécdota. El otro día estábamos caminando por la zona de Colón, en estas caminatas que estamos haciendo con el Partido Colorado acá en Montevideo, y le golpeamos la puerta, era una casa humilde, ¿ah? Salió una señora, eh, eh, bueno, muy preocupada, ¿no? Por el tema de la luz, y nos decía, sí, mire, yo no sé si en 10 días, pues esto fue, hará 15 días, en 10 días cuando se inicien las clases, vamos a poder mandar a nuestros hijos a la escuela, acá a la vuelta, porque dice que la van a privatizar y que van a empezar a cobrar. Y bueno, ahí obviamente tuvimos que explicarle a la señora que eso era una falacia, que la educación pública va a seguir siendo pública. Entonces, lo que se genera muchas veces con las falsedades que se dicen es temor en los que menos tienen, ¿no? sí, A esa familia, a esa señora, se le hizo vivir momentos de zozobra. sí, Entonces, claro, eso es claro, terrorismo discursivo, que es sí. lamentablemente lo que está aconteciendo en esta campaña. Pero bueno, Mm. y creo finalmente de que lo que va a estar en juego el próximo 27 es qué tan civilizados somos como sociedad. Porque si logra imponerse una propuesta que sea sustentado en la falsedad, en la mentira, en el engaño y en la deshonestidad, bueno, habremos retrocedido en esa cultura cívica de la que tanto estamos orgullosos, ¿no? Dicen que, bueno, si pasara eso, todos dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Yo no me llamo Esperanza, me llamo Rubén. Quedará esperanza para apagar la luz y nos vamos todos, ¿no? Cerrá y vamos. Si pasara eso, lamentablemente estaríamos ya en un país que, bueno, carece de total racionalidad, de convicción cívica, democrática. Muy buena reflexión final, y coincido totalmente contigo, Felipe, que se apeló y se sigue apelando al terrorismo discursivo, y ya me voy a ir a Putin, que emplea la misma estrategia en un macro escenario histórico terrible, que es el terrorismo discursivo, no es una retórica del terror realmente, y se está apelando a eso, y en este caso para inducir a un voto, qué increíble, ¿no? Provocando zozobra en la gente muy inocente, intelectualmente muy humilde, que llevan una vida prácticamente cobijada en su familia, en sus quehaceres cotidianos, y bueno, es ahí donde ellos apuntan, ¿no? Con tanta malicia, con estas groseras mentiras. Por eso me indignaba escuchar ayer con tanta naturalidad y con tanto pseudo-academicismo esa retórica del análisis tan blando, de que hay errores, que se empezó con errores. Bueno, no, es un muy mal encare del análisis. Acá hubo directamente un terrorismo discursivo, bien lo estás diciendo. Hubo mentiras, mentiras groseras respecto a un instrumento legal, un acto de gobierno como es la ley de urgente consideración. Yo te agradezco, Felipe, una vez más, que compartas con nosotros estos momentos. Y si podés, viste que yo soy muy democrático, no obligo a nadie. El jueves estaría bueno hacer ese ejercicio de qué pasaría si no estuviera estos artículos, ¿no? Con gusto, Rubén. Conversamos el viernes y bueno, te saludo a ti, a toda la audiencia
la Plaza Artigas de la ciudad de Rocha. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. Buena jornada hoy, ¿eh? Un abrazo grande. Saludos. El doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los lunes, conversando con nosotros acerca del tema, te decía, excluyente, como es la ley de urgente consideración. Vamos rápidamente a una pausa y venimos con este otro tema que es la invasión rusa a Ucrania. A partir de febrero, ¿en dónde estamos?